efectivamente ya estamos transmitiendo en Facebook. Ya veo ahí, tenemos en este momento ocho conectados. Muchos saludos a todos ellos. Con todo nuestro agradecimiento por su compañía, por su grata presencia. Exactamente. Y estas tardes así lluviosas están como para ponerse a platicar de masonería, ponerse a platicar de historia, tomarse un cafecito, unas galletas. ¿O no, mi querido Guillermo? Así es. Hace falta nada más la mesa redonda de café. Así es, así es. Muy bien, saludos a Nancy Hernández. Nancy Hernández nos está siguiendo desde la semana pasada y ha estado viendo nuestros videos. Un saludo, Nancy. Y Edel, como siempre, Edel es un seguidor nato de todo el tiempo con nosotros. Edel, un abrazo grande para ti, para los tuyos. También está con nosotros Miguel Ángel Hernández. Y bueno, hay gente que nos está siguiendo, que algunas veces nos manda saludos. Y pues no nos queda más que agradecer, de verdad, agradecer tan bonita deferencia. Gaby García también está con nosotros. Y pues bueno, vamos a ver qué pinta esta tarde lluviosa. Seguramente será una charla muy deleitable, muy provechosa, muy... Con mucho sabor. Así es. Sí, efectivamente. Nuestro maestro Rafa está intentando conectarse en estos momentos. No sé, creo que tuvo algún problema de conexión. Pero ya Así está. ¿No? Pero bueno, podemos nosotros ir empezando. Así es. Por lo pronto, le comentaba a Rafa que han estado muy interesantes la secuencia que ha agarrado todas las pláticas de este periodo. O sea, se han ido hilvanando muy bien. Sí, Guillermo, tú cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas? ¿De dónde estás uniéndote con nosotros a este esfuerzo? Ahorita ando aquí en la Ciudad de México. Es mi periodo de mira. vacaciones, así de que me vine para acá. Dijeron, ¿está en verde? Pues voy. Aunque ahora ya nos mandaron amarillo, ¿verdad? Sí, ya nos cambiaron a amarillo. Así es. Pero no, pues vengo de Ciudad Juárez. Ya. ¿Tú en qué logia trabajas allá? Allá en la logia Doctor Carlos Adame. Excelente. Así es. Pues ahí sí. andamos trabajando. Pues bienvenido. Y un saludo a Ciudad Juárez, Chihuahua, antiguo Paso del Norte, llamado Ciudad Juárez, justo porque el prócer se escondió allá o tuvo que refugiarse allá como última opción de gobierno en 1800, durante el Imperio Maximiliano, cuando peleaba contra el Imperio. De 1862 a 67. Estaba agarradito así del 62. Mapa. Así se quedó agarradito del mapa. Exacto. Muy bien, pues bienvenido y un saludo allá a Ciudad Juárez, Chihuahua. Un abrazo a los queridos hermanos de por allá y a todos los queridos hermanos que nos acompañan de los diferentes orientes de la República Mexicana, y si por ahí hay algún hermano que nos esté acompañando de los diferentes orientes de América Latina, pues bienvenido. Esto es para que compartamos lo que nosotros sabemos, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, y podamos enriquecer la opinión de la masonería al interior de la masonería y también de nosotros hacia el exterior, para que nos vayan conociendo y vean que no somos tan demonios, no somos tan diablos. Así es. Que nos portamos bien también. Es cierto, fíjate, está muy interesante esto que estamos viendo. Guillermo, si tienes ahí una solicitud para entrar, te ruego por favor la puedas habilitar, Guillermo. De alguna manera te hiciste hospedador.
Pues ahora sí que no sé ni lo que hice. Sí. Y entonces, bueno, yo pienso que Ciudad Juárez es un bastión muy, muy, muy interesante acerca de lo que sucede en el siglo XIX, y queremos hablar precisamente de la masonería en el siglo XIX. Es un tema que nos atrae bastante y creo que crea muchas, muchas, muchas dudas. Pero antes de todo, yo quisiera decir que pues estamos aquí charlando de un poco de historia y leyendo la historia entre líneas para determinar en qué momento participaron los masones, porque eso es lo que no nos enseñan en ningún lado, ¿no? ¿En qué momento participan los masones de la historia de México? Porque finalmente no está documentado. Y si fue documentado algún día, pues las actas se quemaron, se perdieron, se extraviaron, etcétera. Y entonces, pues tenemos que empezar a leer entre líneas para empezar a ver cuál fue la participación de los masones en sus respectivas logias en la historia de México, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué te parece, Joel? Si mira, ya son 8:34, pues nuestro querido amigo, compañero, conductor de esta sesión, que es Rafa Maldonado, pues no ha podido conectarse. Yo creo que ha de estar teniendo problemas con la conexión, justamente por el clima, por la lluvia. Pero pues bueno, vamos presentando la charla del día de hoy. Estamos en la 7ª charla entretenida de esta segunda temporada. Y pues bueno, ya estamos casi los de siempre y con un gran invitado, Joel Alejandro Gutiérrez, que es un excelente economista, panelista sin igual y un charlador empedernido, y con el cual tengo una trabada amistad desde hace muchos años y que lo quiero mucho. Saludo, querido Joel Gutiérrez. Hombre, muchas gracias. Tus palabras me conmueven el corazón, Alejandro. Gracias por tus palabras. Igual te reitero mi amistad y mi cariño por la fraternidad y por la hermandad que hemos formado en esta logia. Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y Guillermo, que se ha unido ahora como masón, se ha unido en estos últimos años al esfuerzo de la Gran Logia Nacional Mexicana de Independencia número 2, y participando en el norte de la República, que es increíble todo lo que podemos hacer ya a través de estos medios virtuales, ¿no? Que eso me parece increíble. Así es, queridos hermanos. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues por aquí, con el agrado y el honor de participar en esta charla entre amigos, entre hermanos y entre masones. Y obviamente, pues contribuiré con mi granito de arena ante estas grandes pláticas que se han tenido últimamente. Muy bien, pues vamos a continuar con la charla. Estábamos hablando, queríamos empezar a hablar acerca de la historia del rito nacional mexicano y la historia de la masonería en México. Pero hablar de la historia de la masonería de México, pues nos obliga a hablar, y a partir en el siglo XIX, nos obliga mucho a hablar precisamente del rito nacional mexicano, de las logias escocesas y de las logias yorquinas, que son en particular las logias que tomaron preponderancia en ese momento, en el siglo XIX. Yo quiero hacer un dato curioso nada más, lo dije la semana pasada. En ese México de 1821, recién independizado, recién empezado a colocar alguna forma de gobierno, se dan pensamientos muy, muy interesantes de los dos lados, ¿no? Unos pensamientos conservadores que están muy del lado de la iglesia, que están muy cargados a generar un sistema monárquico, un sistema imperialista, incluso atraer gobernantes de otro país para México, incluso traer a la realeza española a conducir los destinos de España desde México. Es una vertiente política muy interesante. Y por el otro lado,
otra vertiente, y este tipo de ideología se gesta y es muy característica, pues, de Ya masones estamos de otra vez corte. al aire. Ya Estamos al aire estamos. otra vez. Me da mucho No gusto. ¿Cómo hemos, estamos, Rafa? no Nada más hemos déjame- cortado, Rafa, no hemos cortado. La transmisión ha seguido en vivo y aquí estamos presentándonos y esperándote. Pero, ¿crees que esté funcionando ahorita la transmisión por Facebook? Sí, no se ha interrumpido, yo le estoy siguiendo por Facebook, no se ha interrumpido y ya tenemos comentarios y todo. Oye, pues me da mucho gusto porque he tenido problemas durante todo el día con el internet. La verdad es que de repente pues, me acusa así como que yo soy culpable por desconocimiento de las nuevas técnicas electrónicas, pero también creo que hay mucho de culpa de las empresas que proporcionan los servicios de internet, porque si ustedes han visto, toda la ciudad y toda la república están en unas verdaderas telarañas de cables, que creo que es algo que la autoridad, no sé qué autoridad le corresponda, pero alguna autoridad del gobierno debería de intervenir para que se eviten esas cosas, porque justamente ahorita con las temporadas de lluvias, pues hay una serie de interrupciones, y todo esto va en detrimento de nosotros, los usuarios. Pero bueno, afortunadamente ya estamos entrando aquí en nuestras charlas entretenidas, en esta primera charla que tenemos del mes de julio de 2021. Yo les agradezco mucho su presencia. Hemos hecho un contacto con muchos amigos por las redes sociales y nos han dado muy buenas opiniones, nos han hecho preguntas, nos han hecho comentarios acerca de lo que hemos platicado, de manera que creo que la temática que estamos tratando pues, es algo del interés de nuestros amigos y compañeros de masonería, de manera que tendremos que seguir con esto. Yo te saludo con mucho afecto, Alejandro Zabaleta. Qué bueno que estás con nosotros, me da mucho gusto. Me da más gusto a mí poder estar aquí nuevamente en nuestra séptima charla entretenida de esta temporada y saludar también con mucho gusto a Joel, a Guillermo y a ti, Rafa. Un abrazo a todos los que nos ven, los que nos escuchan esta noche. Muchas gracias, Alejandro Zabaleta. Me está faltando que nos acompañe Josué Gutiérrez. Supongo que Josué Gutiérrez, que ustedes ven es un hombre muy cumplido con nosotros, pero probablemente también debido al clima, los embotellamientos, las dificultades de tráfico, yo creo que en unos minutos más se incorporará a nuestra charla. Pero me da mucho gusto verte también, Joel. Joel, ¿tú no has tenido problemas climáticos allá por tu casa? Hombre, yo vivo acá por el aeropuerto, a 2 calles de la pista 1 del aeropuerto, prácticamente, y, y sí, efectivamente llueve todo el tiempo, pero comentábamos hace rato, mi querido Rafa, estas tardes tan lluviosas, cafetaleras, prestas para hablar de masonería, de historia, de prestarse para una charla entre amigos. Eso es lo importante de estos días. Se presta para que nos cafeteemos, pero cafetear en mi pueblo les decían a las personas que se morían, ¿no? Nosotros de ninguna manera nos vamos a cafetear así. Oye, pero tengo una sorpresa, me da mucho gusto que está con nosotros, no me lo esperaba, pero está un querido amigo y hermano nuestro muy apreciado, que está, él es un masón de muchos años, con mucha experiencia, pero actualmente está radicando en la frontera norte de nuestro país, nuestro querido hermano Guillermo Sopeña. Guillermo, qué gusto que estés con nosotros, qué buena sorpresa nos has dado. ¿Qué tal, querido Rafa? Pues aquí, igual, junto con Joel y Alejandro, tratar de disfrutar esta charla que vamos a tener el día de hoy. Fíjense que tengo dos artistas con nosotros ahorita. Por un lado, Alejandro Zabaleta, que además de historiador es músico, cantante y demás, y Guillermo Sopeña, que es profesional de la música, maestro de música y un ejecutante extraordinario. Entonces, pues ahora estamos, imagínate, Joel, estamos enfrente de dos artistas. Hombre, no, pues uno acá muy especulativo contra unos acá muy operativos, ¿no? La semana pasada, Memo, tú no estuviste con nosotros, Guillermo Sopeña, pero estuvimos platicando de muchos temas y entre otros salió a la palestra
hablar del rito nacional mexicano, que para nosotros pues, es un tema central, un tema toral en nuestras conversaciones. Y entonces nos comprometimos, hace 8 días estaba con nosotros también Josué, entonces entre los 4 nos comprometimos a hablar justamente del rito nacional mexicano. Ya habíamos quedado en las charlas anteriores, establecimos por qué había muchos ritos y por qué había dificultades o divisiones entre unos y otros, etcétera, etcétera. Y finalmente llegamos a las fechas originarias del rito nacional mexicano, los principios del siglo XIX, allá como por cuando se firma el acta de independencia y después, unos añitos después, en 1824, la primera constitución real ya oficial del nuevo país llamado República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos, y un poquito, unos mesecitos después, en 1825, la reunión de una serie de masones, un grupo numeroso de masones, que deciden crear un nuevo rito, el rito nacional mexicano. Y allí nos quedamos. Entonces, pues la charla en este momento está en ese sentido. Afortunadamente, pues aquí todos son expertos en rito nacional mexicano y me gustaría mucho platicarles a nuestros amigos que nos acompañan en las redes sociales nuestras propias experiencias dentro del rito. Así que a mí me gustaría pues, que platicáramos. Yo me imagino que nos situáramos en 1825. No creo que el 29 de agosto de 1825 de pronto se haya reunido un grupo de masones y decir, oye, ¿qué hacemos hoy? Pues no tenemos nada que hacer. Pues, ¿qué te parece si hacemos el rito nacional mexicano? No creo que haya sido así. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo quisiera decir que efectivamente no fue así. Hay toda una serie de antecedentes que van a desembocar justamente en esta idea de crear un rito, una jurisdicción, hacer patente con todo lo que esto significa, que existe una intención por lo menos de construir una nación mexicana para los mexicanos que no se parezca a la república que nos ofrecía los Estados Unidos de América, la república que defendía la logia yorquina, y que no se pareciera tampoco a las ideas tradicionales conservadoras que venían más bien de Europa y que defendían la logia escocesa. O sea que Yo lo dije la semana pasada, ¿sí? No, me entendí ahorita, entonces, que estaban, digamos, dos alternativas, o seguir con la masonería escocesa o seguir con la yorquina, pero ambas habían perdido en algún sentido o ambas habían ganado en algún sentido porque se habían estado contraponiendo, habían estado luchando unas contra otras, eh, hasta que lograron finalmente reunirse Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, firman la paz y dicen, bueno, pues ahora sí ya los dos empate, pero pues como no hay empate en la historia realmente, pues había que hacer algo y lo que ocurrió fue algo maravilloso para nosotros. Nació nuestro país. ¿Es eso lo que estás queriendo decir, Alejandro? Efectivamente, que hay sentido común. Yo dije la tenida anterior, la charla entretenida anterior, que esto era el triunfo del sentido común. ¿Qué hacemos con la nación nueva que tenemos? ¿Hacemos algo que se parezca a lo que veníamos haciendo o hacemos algo completamente distinto? Bueno, pero completamente distinto, ¿como quién? ¿A quién tomamos de modelo? ¿Tomamos de modelo Europa? ¿Tomamos de modelo a los Estados Unidos? ¿Tomamos de modelo a las repúblicas que se estaban conformando en Centro y Sudamérica? ¿O qué hacemos? Y yo creo que en este qué hacemos surge esta idea de crear un rito que pertenezca a los mexicanos y que sea, digamos, diferente de alguna manera, que estuviera más apegado a la realidad nacional. Eso es lo que yo tengo que decir. Aquí hay algo aquí hay algo que creo importante decir. No porque se haya creado el rito nacional mexicano, las logias escocesas dejaron de existir, ni las logias yorquinas. Finalmente siguieron trabajando. El rito nacional mexicano podemos hablar que decimos, ok, vamos a generar un rito nacional
que, que aglomere una ideología de pertenencia nacional y que permita que bajo su propia independencia pueda generar sus propias ideas. Y eso es muy interesante. Sin embargo, no hay que perder de vista que las logias yorquinas y las logias escocesas siguieron trabajando, y tan siguieron trabajando que proponían en Cámara y seguían proponiendo diversas actitudes políticas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, como que no hay que perder de vista esa parte, ¿no? No todo fue rito nacional mexicano a partir de 1825 en México. Incluso... Pero a ver, aquí me salta una duda. Ustedes, Guillermo Sopeña, ustedes allá en el norte de la República, digamos que tienen un gran contacto con la cultura, el gobierno, el pueblo, la vida, la forma de vida norteamericana. ¿Qué percepción sientes que existe allá respecto a esto que estamos platicando? Aquí me siento como que estamos planteando la situación de que la Constitución de México, la Constitución de nuestro país, el nacimiento de esta nación está absolutamente ¿cómo se dice? Intrincada, quería yo decir. Está explícitamente intrincada con la masonería. ¿Tú cómo sientes, ustedes que tienen más influencia norteamericana? Bueno, indudablemente, Rafa, pues en el contexto de la época, era completamente una gran distancia la que había entre el gobierno americano y el gobierno mexicano, el probable gobierno mexicano. La zona desértica era muy difícil de transitar. Entonces, pero lo que yo sí puedo sugerir es que, aparte, hubo unos detalles que a lo mejor se nos ha olvidado un poquito. Vinieron muchos personas españolas que ya habían vivido la Constitución de Cádiz, habían estado en la invasión de José Bonaparte a España, y también entró de algún lado, pero por cuestiones históricas, entra también el pensamiento de la logia francesa, que es algo que no hemos manejado ahorita, pero sí entró también un poquito de logia francesa. E incluso el rito nacional mexicano tiene ciertas influencias del rito francés. Y incluso la situación, también yo creo que se dice, por los documentos históricos, que fue el rito nacional mexicano fue una creación de 5 escoceses y 4 yorquinos, si mal no recuerdo, pero también yo siento que eso venía, el respaldo a la masonería no es nada más de que vamos a seguir a unos cuantos, sino nos distinguimos por siempre estar en unión de grupo. A ver, déjenme plantearles algo, a ver cómo lo ven ustedes, porque aquí me queda un poco de duda, y esto lo hemos discutido en muchas ocasiones con muchos masones, en discusiones de este tipo, muy amistosas, por supuesto, sin tratar de molestar ni ofender a ningún rito, ni mucho menos. Todos tienen el mismo valor y el mismo respeto, ¿no? Pero yo estoy sintiendo que realmente el movimiento de creación del rito nacional mexicano no se da por influencias externas ni en un momento determinado por circunstancias políticas, sino yo siento que es una gestación interna, una gestación verdaderamente al interior de las logias. El movimiento independentista finalmente se produce por el pensamiento masónico al interior de las logias, porque no pensaría yo que los soldados en plena campaña, aunque hayan sido hombres preclaros, un general y su tropa en plena campaña en el cerro, a balazos y escondiéndose y huyendo y persiguiendo al enemigo, etcétera, realmente no creo que ahí se hubieran estado gestando las ideas de independencia, sino que originalmente en las logias previas al grito de Miguel Hidalgo se gestó la posibilidad de o bien seguir con Bonaparte o bien restaurar el trono de Fernando VII. Esto al interior de las logias, sean yorquinas, sean escocesas o sean de influencia francesa, pero en esos trabajos masónicos se gesta finalmente el movimiento que dio lugar a la conspiración de Querétaro. Una vez ocurrido todo esto durante 11 años, pues siguen trabajando las logias, disfrazadas o no disfrazadas, pero se sigue gestando al interior de la masonería la idea de hacer una nueva república. Entonces yo diría que no
agarró a los masones como con sorpresa de decir, oigan, ya tenemos un nuevo país, ¿qué les parece si hacemos un nuevo rito? Yo como que no lo concibo así. ¿Ustedes qué opinan? Al No, respecto, yo diría, definitivamente, yo ¿sí? estoy muy de acuerdo en esa opinión. Alejandro, por favor, adelante. Al respecto, yo diría que lo que sucede después de la lucha de independencia es que hay polarización en el país. Y cuando hay polarización, ocurre que los ritos se vuelven un tanto excluyentes. En un momento determinado, por la misma efervescencia del movimiento de independencia y la efervescencia posterior al movimiento que tiene que ver con la firma del acta de independencia, obviamente las logias escocesas que eran más tendientes a lo europeo, creen firmemente que lo que este país necesita es un régimen conocido y que funcione, digamos, que sea probadamente funcional. Y ellos creen en ese momento que es la monarquía. O cuando mucho están dispuestos a, digamos, soltar un poco y a decir que sea la república, pero una república centralista. No están convencidos que tenga que ser algo liberal. En cambio, las logias de York, que tienen otra tendencia, estaban plenamente convencidos que lo que se tenía que hacer era una república de carácter liberal y federal. Yo creo que el rito nacional mexicano nace justamente de aquellos masones que de un lado o de otro lado, incluso que toman mucho ritual de la masonería francesa, no están de acuerdo del todo con uno o con otro polo de la discusión y dicen, es que tanto uno como otro tienen aspectos rescatables. Entonces yo aquí, para cerrar mi comentario, diría dos palabras: moderación. Son los masones que fundan Rito Nacional Mexicano, son de tendencia moderada, y también inclusión. Vamos a incluir lo que mejor convenga al país sin caer en ideologías polarizadas. Yo diría que ese es el nacimiento que se viene gestando desde tiempo atrás y que digamos, decanta, que concluye en esta idea de formar un rito nacional mexicano. ¿Cómo la ves, Joel? Es que es bien interesante porque, ok, para mí me queda claro este momento. Los ritos se organizan, dicen, no quieren polarizarse, quieren generar una propia identidad, pero ahí justamente en ese momento es cuando, naciendo este rito, dice, bueno, ¿y quién nos sigue? ¿Qué hacemos? Bueno, pues láncense por todo el país a tocar puertas a todas las logias que encuentren e invítenlas a unirse al rito nacional mexicano. Y empecemos a crecer en ese sentido y salgan y levanten columnas de nuevas logias. Eso es bien importante, porque es un año de un trabajo que pareciera que no se ve, es de ir tocando puertas, es de, oye, mira, este es el plan, esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos. Ahora, ese plan es increíblemente extraordinario, porque señala, para mí, quiero mencionar dos puntos muy puntuales. Puntos puntuales. Uno, reconoce dentro de sus filas lo que no hace ni el York, ni el francés, ni el escocés, a las mujeres en igualdad de condiciones, ¿no? Y las acepta en sus trabajos. Y dice, para que cualquier mujer que quiera entrar a la masonería y esté dispuesta a ser una mujer de buenas costumbres, que quiera trabajar al triunfo de la verdad, puede hacerlo, ¿no? Y entonces es algo increíble. Otra cosa que a mí me inquieta un poco es la parte de que dice, a ver, ¿por qué necesitamos que una logia extranjera dé Permisos. permiso, ¿no? El aval. Patente el hecho de que nosotros nos conformemos como masones de un rito. Si entonces, ¿a quién le pedimos permiso para ser independientes? Y de ahí viene esa justificación. Si México no le pidió permiso a nadie para ser independiente, ¿por qué un rito nacional mexicano, como francés, York, etcétera, no pide permiso para hacer su propio rito? En ese sentido, también generan un sentido de pertenencia extraordinario.
y entonces se dice, hagámonos regulares porque nosotros podemos ser regulares, porque nosotros nos podemos patentar y porque nosotros nos reconocemos como independientes, tan como independiente es la nación mexicana. A mí me convence mucho las dos opiniones que acabo de escuchar. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Todavía me queda así como un poco de angustia de decir, pues sí surgió del movimiento. Yo lo veo al revés, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque si no nos empantanamos en este punto. Yo sigo viendo, sigo viendo que creo que el rito nacional mexicano nació muchos años antes, aunque no estaba escrito en un documento, pero estas corrientes de masones, que no son 9, seguramente que no fueron 9, deben haber sido cientos de masones, los que se fueron polarizando ya estaban polarizados entre bonapartistas y ¿cómo se llama? Fernando VII. Eduardo Segundistas. Fernando. Borbonistas, ¿no? Borbonistas y bonapartistas. Entonces ya estaban absolutamente polarizados, tan polarizados que se agarraban a balazos, se morían unos contra otros. Entonces no es que estuvieran muy fraternalmente unidos en las logias, estaban absolutamente polarizados. Si eres bonapartista y yo soy de Fernando VII, nos agarramos a balazos. Entonces, bueno, ya estaban polarizados. En esa efervescencia intelectual, que es la que ustedes conocen mejor que yo, dentro de las logias siempre hay una gran efervescencia intelectual. Si algo diferencia a los masones de otros grupos sociales, es que la discusión está permanentemente en las mesas de los masones. Como no jugamos boliche, no jugamos béisbol, no nos distraemos con el dominó ni con nada, estamos dedicados a platicar. Y durante las pláticas, pues siempre hay una discusión ideológica, ¿no? Indiscutiblemente. Bueno, entonces, esa efervescencia ideológica existía al interior. Durante los últimos años, debe haber generado esos movimientos, de tal manera que ya se iba creando un tercer grupo, ni neoyorquinos ni escoceses, sino un grupo que quizá todavía no tenía identidad, pero que sí tenía ya una ideología muy, muy marcada, que por fin dio lugar, pero es un nacimiento después de una gestación. El nacimiento fue, si ustedes quieren, el 27 de septiembre de 1821. Ok, ponemos esa fecha, pero eso es cuando nace el chamaco, pero fue gestado durante varios años antes. Y va gestando, va creciendo el chamaco. En 24 finalmente hacen el acta de nacimiento o el trafé de bautismo, o como ustedes le quieran llamar, pero es la primera constitución. El chamaco nació en 21, en 24 le hacen sus documentos donde dicen se va a llamar Republiquita Mexicanita, ¿no? Y a partir de entonces, pues ya florece la ideología que habían tenido este tercer grupo de masones. Y ya lo único que daba como consecuencia es decir, bueno, pues ya somos masones mexicanos, hagamos lo que ustedes acaban de explicar. Ya hagamos nuestro rito con nuestra propia legislación, con nuestros propios usos y costumbres, y se establecen ciertos cambios. El liberalismo que menciona Joel ahorita me parece una muestra extraordinaria de progreso en aquella época. Imagínense en 1825 que se les haya ocurrido decir las mujeres están en igualdad de circunstancias que los hombres. Bueno, se ganaron el infierno, ¿no? Se ganaban la horca y la guillotina y la hoguera y todo. ¿Cómo se les ocurre, no? Pero bueno, fue algo extraordinario. Y luego también poner la Constitución como un libro de obediencia universal dentro de nuestro territorio, que también fue una idea genial. Y para esto, pues, estarán de acuerdo probablemente en que ya había permeado en el pensamiento, en los grupos intelectuales de aquella época, el pensamiento, llamémosle positivista, lo que dio lugar en Francia a la Revolución Francesa y a la enciclopedia. Entonces, ese pensamiento se plasma aquí y dicen, bueno, nosotros tenemos un lema diferente. El lema de nuestros trabajos es al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Esto pues fue una aportación del positivismo europeo extraordinario, que inclusive muchos años después florecería, en mi opinión, en la famosa frase de Vasconcelos de que por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Pero, en fin, todo esto así. ¿Tú cómo ves, Memo? ¿Ya me excedí con estos hermanos o para interpretarlos metí mi propia idea?
No, completamente de acuerdo tanto con Joel como con Alejandro, porque indudablemente ya discriminé, discriminé. Con Joel y con Alejandro, pero no con el Maldonado. No, está bien. Iba a decir en sus primeros puntos de vista, tú ya fueron los segundos. Está bien. Sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que la cuestión de el pensamiento, por eso yo manejé un poquito la corriente francesa, porque yo presiento que aún antes de que se lograra la independencia ya había ciertas inquietudes. Yo es como por intuición, sabiendo cómo trabaja la masonería, la masonería no trabaja al improvisar, sino trabaja con planes, programas y todo. Entonces yo creo que ya venía arraigando, porque ya en 1824 en la Constitución ya se empiezan a plasmar ciertas ideas liberales, pero en los estatutos del Rito Nacional Mexicano hay más liberalidad que en la propia Constitución de 1824. El concepto de laicismo, al momento de tener la Constitución, es el acto más laico que puede haber. O sea, separación a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y yo creo que también para tratar de convencer, los masones no somos fáciles de convencer. Entonces yo creo que ya tenía que haber una base puesta desde muchos años antes. Ajá, así como ahora sí, estoy de acuerdo contigo, Rafa. Por fin, caramba, por fin. Hasta que sonó algo lógico, muy bueno. Alguien que estuvo de mi parte. Perdón. Guillermo dijo algo importantísimo. Que ya en la charla anterior había mencionado Joel, esta cuestión del liberalismo. Joel, la charla anterior dijo, es que todo mundo asocia el liberalismo con Juárez en la segunda mitad del siglo XIX, y no, eso es todavía mucho, es mucho antes. Claro. La primera manifestación del liberalismo se da en los años 30 del siglo XIX, específicamente en 33, y lo mencionó ahorita Guillermo, y lo mencionó muy bien. Lo que sucede es que el rito nacional mexicano aporta una dosis de liberalismo importantísima que lo hace pionero en la nación mexicana. Lo dijo ahorita, la Constitución de 1824 no se animó a hacer una separación completa de la Iglesia y el Estado, a pesar de que era una Constitución federal. Todavía seguía manteniendo a la religión católica como la religión oficial del Estado, lo cual era hasta cierto punto lógico, porque veníamos de una tradición de muchos siglos, de 3 siglos de catolicismo, y romper rápidamente era bastante difícil. Entonces, hasta la Constitución del 57 es cuando se da el periodo fuerte de la Reforma, es cuando se animan los liberales, prácticamente todos de rito nacional mexicano, pero a ver, espérame, una división entre iglesia y Estado. Espérame, Alex, es que ya nos llevó, Alex ya se comió 30 años, estábamos en 25, no, claro, ya en 57, se comió 30. Sí, no, ya me comió 30 años. Durante esos 30 años es muy importante todo lo que ocurrió en la institución masónica. Y bueno, aquí, aunque muchos masones me han dicho que la masonería no se mete en política, que está prohibido hablar de política en las logias y que todo esto, bueno, la historia universal, especialmente la historia nacional de México, nos dice lo contrario. Estos primeros 30 años de los que hablaba Alejandro, pues son una muestra indiscutible de cómo fue el país, la historia de nuestro país, la historia de México, de la infancia de nuestro país como país libre, cómo fue creciendo entre los dos extremos. Por un lado el conservadurismo y por otro el progresismo o liberalismo. Es decir, había conservadores y liberales. Y esto fue definitivamente muy marcado. Quizá ni siquiera ahora que hoy estamos viviendo una época de mucha polarización entre liberalismo y conservadurismo, pero en aquella época debe haber sido mucho más brutal. Entonces, la lucha de crecimiento de nuestro país se fue dando entre liberales y conservadores. Y yo traduciría entre el rito nacional mexicano y los otros ritos. ¿Ustedes cómo lo ven? Hay algo bien interesante aquí porque increíble, hay esta polarización, pero a ver, López de Santana
marcado en un principio, por allá de la década de los 30, como escocés, como masón escocés, masón centralista, un masón que intenta crear una república centralista, tiene como vicepresidente a Valentín Gómez Farías, un masón del rito nacional mexicano, completamente liberal, completamente republicano, federalista, y no se puede poner de acuerdo, ¿no? Entonces, imagínense que los dos ritos están conviviendo en el poder de manera increíble, ¿no? Por un lado, Valentín Gómez Farías liberal, por un lado, Santana, completamente conservador, y ahí conviven, y ahí se empiezan a gestar sendas discusiones políticas entre cómo quieren que se genere el país. Y entonces se genera la primera reforma liberal que comenta Alejandro precisamente. A ver, vamos a empezar a separar la iglesia del Estado. Y ante Oye, en este punto, Joel, me gustaría recordar, tenemos muchos de nuestros amigos que nos están viendo por Facebook y que entran también a nuestra página de YouTube. Entonces, recordarles que estas charlas que estamos teniendo, que además son charlas muy amistosas, nos queremos entrañablemente los que tomamos parte en esta mesa, y las discusiones que tenemos, por supuesto, son absolutamente fraternales, un intercambio de ideas, y pues al estilo masónico, que nadie se considera dueño de la verdad. Pero entonces me gustaría invitar a nuestros amigos que nos ven por las redes sociales a que nos manden sus sugerencias acerca de los temas que les gustaría que tratáramos, o que nos comenten si están de acuerdo o no están de acuerdo con nuestras opiniones, porque bueno, todo es perfectible y todo es susceptible de ser mejorado. Entonces, diríamos que los viernes a las 8:30 de la noche siempre vamos a trabajar en este tipo de charlas y transmitirlas en vivo por Facebook. Y unos minutos después, unas horas después, subimos ya con cierta, le llaman edición, ¿no? Le ponemos musiquita y esas cosas, y entonces sube a la página de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Entonces, pues me gustaría mucho invitarles, saludar a los que nos hacen favor de acompañar. Yo tengo ganas de mandar un saludo a nuestros hermanos masones de allá de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es en donde radica Guillermo Sopeña, que da clases de música por allá, y decirle, pues hombre, siempre ha sido un lugar, un semillero de ideas modernas. ¿Se acuerdan ustedes aquí? Alejandro Zabaleta no me dejará mentir, se llama Ciudad Juárez por alguna razón muy especial, ¿no? ¿Por qué se llama Ciudad Juárez, Alex? Comentábamos hace rato. Pues lo comentábamos hace rato. Ciudad Juárez se llama así en honor justamente a que Benito Juárez estuvo ahí, digamos, acuartelado, tratando de soportar el gobierno republicano ante los embates de Maximiliano de Habsburgo. El Paso del Norte. Y bueno, entonces en este sentido, pues la invitación para todos nuestros amigos, viernes 8:30 de la noche, por Facebook, en la página de Gran Logia Independencia número 2, y unas horas después en YouTube. En YouTube se llama Charlas Entretenidas el canal, y ahí tenemos una colección ya bastante grande de charlas entretenidas, y pues nos han comentado, hay algunas de las charlas que hemos tenido que han tenido visualizaciones en un número muy considerable, lo cual agradecemos enormemente. Así que, pues mando también saludos con mucho cariño a los hermanos de la respetable Logia Simbólica, Ignacio Ramírez, el nigromante. Ignacio Ramírez, pues también otro masón que tuvo una gran trayectoria en la historia de nuestro país, ¿no? Y también tenemos que agradecer que estaba. Y otra logia que está aquí presente en esta ocasión con nosotros, en esta charla, que recuerda a dos personajes que me parece indiscutibles en la historia de México. Ya una historia mucho más reciente, pero no dejan de ser muy valiosos, los hermanos Flores Magón. Y bueno, no quiero hacer lo que nos hizo Alejandro Zabaleta hace rato, de comerse 25 años, yo me estoy comiendo casi 100 al hablar de los Flores Magón, pero regresamos, entonces más o menos hablemos poquitos años después, antes de la primera reforma. ¿Cómo interviene allí el rito nacional mexicano? Yo comentaba, esta convivencia de los dos ritos del siglo XIX es bastante seria y es lo que da pie a la historia. Y creo que es importante destacar que
si no vamos a hablar de historia masónica en particular, porque como decíamos hace rato, se perdieron actas, se perdieron documentos, no hay alguien que diga, ah, mira, en esta logia, en tal fecha se destinó o se hizo esta plática o esta conversación, difícilmente podemos encontrar documentos de esos. Lo que sí podemos hacer es leer entre líneas y empezar a ver la historia y entre líneas y entre tendencias y darnos cuenta precisamente de lo que estaba diciendo, ¿no? Santana, un masón escocés, y Valentín Gómez Farías, un masón del rito de ciudad mexicano, que empiezan a intercambiar ideas y posturas de gobernar este país de una manera muy distinta, ¿no? Y entonces se gesta la primera gran reforma liberal, ¿no? Y ahí yo nada más quiero dejar dos puntitos. Uno, clausura, así despampanantemente, la Universidad Pontificia, le dice, le quita a la iglesia el poder de la educación, de educar a la gente. Y eso es algo bien interesante, porque entonces permite que la educación o la forma en cómo se va a querer leer, entender e investigar la historia, el pensamiento científico y todo, no va a estar sujeto a ningún tipo de norma, ni ningún deísmo, ni ningún tipo de atavismo ideológico. Y eso es algo bien importante y que el rito nacional mexicano lo respeta hasta hoy en día. Pues fíjate, Rafa, que también dentro de esos primeros años en que ya el país como república empieza a actuar, yo creo que es muy importante y yo no me atrevo a decir si un rito es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque empieza a ser una lucha entre los tres ritos, pero más que nada había mucha ambición por un país que era potencialmente con una riqueza extraordinaria y era un botín fácil, era un botín fácil. Se vio los problemas de que ya empezamos a entrar con Santana, con todos los problemas que se vio con Estados Unidos, que Estados Unidos también, el rito de York estaba muy encaminado a llevarnos hacia el norte. Entonces eran desde Poiset y todo el embajador y toda la creación del rito nacional, del rito yorquino, era como para tratar de llevarnos hacia el norte. Entonces los escoceses hacia Europa y el mexicano se dijo, aquí es mi terruño, tenemos una cultura, tenemos una idiosincrasia, tenemos unas bases como para tener un ícono en toda la República, que es nuestra cultura mesoamericana. Entonces, esos tres ritos empiezan, pero a luchar cada quien por sus ideales y empiezan a luchar de una manera que propician un movimiento muy importante. Porque no podemos decir que se vendió una buena parte de México con Santana, que esto, pero eran cuestiones de la política porque ya estaba muy incluido, mucha la influencia o las luchas de los yorquinos por llevarse y unido. Yo me imagino que también las personas del norte de la República que se quisieron liberar de la República, ahí sí, como hiciste hace rato la pregunta, Rafa, sí siento que venían muy deslumbrados, podríamos decir, o muy propensos a irse a Estados Unidos bajo el rito de York. Es otra de las situaciones. Entonces, esta situación de los tres ritos yo creo que nos dieron a nosotros un margen de movimiento en donde el rito nacional mexicano puso muchos puntos a su favor, que ha de haber sido una lucha en las logias masónicas tremenda y una lucha en el Congreso, porque sabemos que el Congreso también era una lucha de masonería, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso... Memo, ¿cómo sería la situación que se dio en esos días, en esa temporada? Digamos, hablemos de alrededor del año 1835, 45, por ahí así. Más o menos en ese decenio o 15 años, ¿cómo estaría la situación que hizo que el rito nacional mexicano pudiera aspirar a la presidencia de la República y colocar a un masón de su grupo que se llamó Benito Juárez? Porque no creo que haya sido al revés, porque a lo mejor yo estoy otra vez como con el asunto de la creación del rito, a lo mejor yo lo estoy visualizando al revés. ¿Ustedes qué opinan? Es interesante. Bueno, perdón, adelante, Alex. Bueno, yo nada más quiero decir algo muy rápido. Hay que tomar en cuenta un asunto más. En medio de la lucha entre las diferentes
logias y sus diferentes postulados ideológicos y sus diferentes tendencias políticas, estaba también una cuestión muy importante. México es un país de gran diversidad en cuanto a población, en cuanto a territorio, en cuanto a recursos naturales. Ahorita lo dijo Guillermo, es que no es lo mismo un masón nacido, crecido en el contexto del centro del país, que un masón que desarrolla su trabajo en el sur, sureste, que alguien como Benito Juárez, que nació en Oaxaca, con todo lo que eso significa, que alguien como los masones que están más cerca del rito de York, porque están más cerca, digamos, territorialmente de los Estados Unidos y que viven otras realidades. Estamos hablando no solamente de la construcción de un país, sino también de la construcción de una identidad nacional. Y en esta construcción identitaria participan las logias de manera activa, cada una aportando lo que considera en su seno de discusión que es lo más importante. Y entonces, digo, son contrarias, por supuesto, se agarraron a balazos, por supuesto, eran enemigos jurados, por supuesto, pero en esta enemistad y en este choque hubo una construcción de lo que era la identidad nacional. Y es interesante entender en ese contexto, dice, tenemos que preparar una imagen pública, ¿no? Tenemos que empezar a generar una identidad pública que también respalde el movimiento. Y entonces claro, crean esa identidad, y en 1947 habilitan el Palacio Nacional, un recinto del Palacio Nacional donde antes se juntaban los senadores. ¿Qué importancia debía haber tenido la masonería para que un recinto en el Palacio Nacional se habilitara para poder iniciar como masón a Benito Juárez, ¿no? Y interesantísimo porque vamos a iniciar a un masón y a partir de esa figura crear toda una estructura que va a soportar todo lo que ya se había, porque los años previos al 47 son extraordinariamente desastrosos, perdemos la mitad del territorio, está la guerra de la independencia de Yucatán, la guerra de castas, la independencia de Sonora, la independencia de Chiapas, la independencia de Texas, etcétera. Se viven momentos bien álgidos, ¿no? Y hay guerras por todos lados. Finalmente perdemos Texas también y ese territorio, pues porque tampoco le pusimos mucha atención, ¿no? Los masones en ese momento también estaban muy intrincados en México. Entonces hay que crear una estructura, una pirámide. E inician en este momento, incluso perdimos la primera guerra de reforma. La perdimos, no pudimos instaurar, nos ganaron, ganan los conservadores la primera guerra de reforma y no es posible intentar implementar sistemas antilaicales, ¿no? Anticlericales. Y entonces hay que crear algo interesante. Entonces creamos una figura que se llama Benito Pablo Juárez García. Y este señor es iniciado masón. Y este señor es puesto en la presidencia. Y abajo de todos ellos están masones increíblemente que soportan esa gran pirámide, que soportan esa gran estructura, y empieza entonces Juárez, en ese momento preciso, a poner orden y a poner estructura al país, ¿no? O sea, tengo entendido que cuando se inicia Juárez, decía Joel hace un momentito que se inició en una logia establecida en un local del Palacio Nacional, que por cierto todavía hay una placa ahí en el patio central, en el primer piso, pasillo del lado sur, hay una placa de bronce que conmemora esta fecha, porque hay personas que dudan de la veracidad de esas fechas y de ese acontecimiento. Y bueno, hay una placa de bronce que eterniza la memoria de ese momento. Benito Juárez no era el presidente, ¿o sí? No, en ese momento no. No. Era diputado. Diputado. ¿Y no era de la Suprema Corte? ¿No estaba en la Suprema Corte todavía? No, todavía no. No. O sea, diputado. Todavía no. Él era, bueno, cuando se inicia en la masonería, él era diputado por Oaxaca. Antes de ser diputado, bueno, me parece que también llegó a ser gobernador del estado de Oaxaca.
Sí. Y cuando triunfa la revolución de Ayutla y entra al gobierno, a la presidencia, haciéndole, digamos, el relevo a Juan Álvarez, el gran soldado todavía de la independencia, que en ese momento reconoce que él no es capaz para manejar el país y le deja la estafeta a Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort nombra a Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia y ministro de Justicia al mismo tiempo. Pero eso ocurre en 1854 y en 1855 ya está gobernando Ignacio Comonfort y dentro de su gabinete se encuentra Benito Juárez. De hecho, la primera vez que Juárez es presidente, no es presidente por elección constitucional, sino es presidente por ministerio de ley, porque Ignacio Comonfort, que también es un moderado y también duda, no sabe cómo va a aplicar la Constitución del 57, que es dura. Y entonces lo convencen los conservadores, se hace un autogolpe de Estado que sale mal, acaba por arrepentirse, había capturado a los liberales, los había encarcelado, los suelta, los libera y se va del país. Y entonces, por ministerio de ley, le corresponde la presidencia a Benito Juárez en 1855, por primera ocasión. Fíjate que en este sentido, en apoyo a lo que dijo hace un momentito nuestro querido hermano y amigo Joel, creo que efectivamente esto no está en todos los libros, es más, no creo que esté en libros masónicos, pero sí lo podemos rastrear en la historia del país, y para los que conocemos el movimiento, sabemos cómo nos resulta claro identificar la gestación de la figura llamada Benito Juárez. No del hombre, el hombre nació en Guelatao, familia humilde, etcétera, pero es el ser humano. Pero el personaje histórico llamado Benito Juárez se va formando, lo van formando los masones. Me parece interesantísimo. Fíjate, Rafa, que recuerdo que hay un testimonio en una película mexicana de la época en que nosotros sabemos que el movimiento que llevó a Juárez a la presidencia fue una pléyade de figuras masónicas, pero al que fuera, era el más, ¿cómo se dice? El más chimuelo mascaba fierro. Sí. O sea, eran de unos conceptos y todo ese equipo subió a Benito Juárez. Incluso en esa película que no recuerdo cómo se llama, hay un momento en que Benito Juárez en Oaxaca hace un discurso y baja, no me acuerdo si era uno de los Gómez Farías, Valentino, el hermano, y le dice a otros hermanos, dicen, aquí está el futuro presidente de México. O sea, hablando como unos 10 años antes. Oigan, se nos está acabando el tiempo. La película se llama Mexicanos al grito de guerra. La película se llama Mexicanos al grito de guerra, es con Pedro Infante, y habla sobre todo de la gestación en 1854 del himno nacional mexicano. De eso habla. Muy bien. Oigan, se nos está acabando el tiempo. Apenas, como decía nuestra querida amiga y hermana Ruth decía hace una semana, cuando se estaba poniendo bueno, nos vamos, pero está acabando el tiempo. Yo quiero aprovechar para recordarles a todos que los viernes, todos los viernes, a las 8:30 de la noche, nos reunimos en estas charlas entretenidas y lo transmitimos en vivo por Facebook, de manera que todas las personas que quieran acompañarnos, mandar sus comentarios, sus sugerencias, los recibimos por Facebook. Y dentro de unas horas, mañana ya amanece en YouTube la charla debidamente editada. ¿Quieres agregar algo, Alejandro Zabaleta, antes de que nos despidamos? Pues nada más agradecer de nuevo a los hermanos y a los no hermanos que nos acompañan, al público que quiere escucharnos, que está dispuesto a sentarse un rato con nosotros e invitarlos a que nos envíen sus preguntas, a que esto se haga más interactivo, para que también nos den material de dónde cortar y que esto sea para largo. Agradecer nuevamente la invitación y pues bueno, nada más, buenas noches y muchas gracias de nuevo.
Joel, querido, ¿qué me platicas? Yo aprovecho la oportunidad siempre, mi última intervención es para mandar saludos. A mí me encanta mandar saludos. Aquí la semana pasada estuvo con nosotros nuestro querido hermano Tlacael Ome, así se hace llamar en redes sociales. Felipe de Jesús Pliego Platas. Felipe. Sí, Felipe de Jesús Pliego Platas. Pero es que quiero identificarlo como Tlacael Ome, porque él así se loguea en el bajo mundo de las redes sociales. Le quiero mandar un abrazo grande, esperamos verlo pronto de nuevo por acá. Un saludo grande a Gina, que también nos está siguiendo la transmisión, gran amiga, gran maestra, muy, muy importante dentro de la Logia de Independencia número 2. Y mandarles un abrazo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Recomendarles, por favor, que dejen comentarios en el Facebook o en el YouTube. Los vamos a leer, vamos a hacer caso y podemos generar discusiones más interesantes con toda su participación. A mí eso me parecería increíble. Oigan, les voy a cometer una indiscreción. Según tengo entendido, en el lenguaje misterioso que utilizan los masones, porque es un lenguaje muy, muy oculto, muy misterioso, pero las personas que están permanentemente, bueno, pues ya se identifican con los que están permanentemente en una logia, pero los que los visitan les llaman cometas. Ya ven ustedes que utilizan muchos términos astronómicos, astrológicos. Entonces les llaman cometas a los que llegan de vez en cuando como visitas. En este caso, Guillermo Sopeña es un cometa. Llegó así de visita, ¿no? Y él, desafortunadamente, pues él no radica aquí en la Ciudad de México. Lo vemos, personalmente lo vemos muy de vez en cuando, pero ahorita con este sistema electrónico, pues afortunadamente tenemos la suerte de haber platicado con él. Pero finalmente, pues sigue siendo uno de nuestros cometas preferidos. Otro cometa fue precisamente Felipe de Jesús Tlacael el Ome, y la semana anterior tuvimos a Liliana. Liliana también extraordinario personaje dentro de la institución masónica y nos acompañó también como cometa. Entonces, bueno, pues yo tengo la idea, me voy a llevar una sorpresa dentro de 8 días, porque a lo mejor no nos acompaña Memo, pero llegará otro cometa. Y pues yo no sé quién va a ser, ustedes siempre me tienen la sorpresa. Entonces vamos a ver, Memo, te agradezco mucho en el alma que nos hayas acompañado hoy. Fue interesantísimo todo lo que nos platicaste. Por favor, lleva un abrazo, dales un abrazo muy cariñoso, muy fraternal a todos los que nos ven allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Quieres decir algo más? No, pues, querido hermano Rafa, indudablemente las gracias y el honor de haber estado platicando de esta manera con todos ustedes. Espero ser un cometa que tenga una elíptica chiquita para que me inviten más seguido. Claro. Y a todos nuestros queridos oyentes, pues invitarlos a que estas charlas entretenidas no es hablar propiamente de masonería, sino se han dado cuenta que es hablar de la historia de México, porque la masonería fue vanguardia en todo lo que ha hecho la sociedad. Hasta aproximadamente 1960 y tantos, se puede hablar que la masonería tuvo una permanencia en todos los movimientos sociales de la época. Y entonces no es hablar de la masonería, sino es hablar de nuestro país. Muchas gracias. Oigan, ¿qué les parece si terminamos esta charla hoy? La terminamos prácticamente con la recepción en la institución masónica de un personaje llamado Benito Juárez. Como que hasta ahí llegamos. ¿Tendrían inconveniente en que la próxima semana continuemos con ese tema y a ver hasta dónde llegamos? ¿Les parece bien, Joel y Alejandro y Memo? Pues a mí me parece interesante. Me parece perfecto. Así es. Hemos hablado desde el templo del rey Salomón hace más de 1000 años y hemos llegado hasta aquí, saltos cuánticos increíbles. Bueno, entonces seguimos con la historia del rito nacional mexicano durante el siglo XIX a partir de la figura de Benito Juárez. Y ahí seguimos platicando. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes? Algunos de ustedes conocerá a otro queridísimo amigo y hermano masón que se llama Jorge Maldonado. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Yo lo aprecio mucho. Y Jorge Maldonado es un personaje dentro de la tauromaquia. Es un aficionado extraordinario a la tauromaquia. Y entre los toreros, entre los taurinos, le llaman espontáneo
al que no está en el programa, pero se lanza al ruedo y dice, dejadme solo, y yo toma el trapo y comienza a jalar al toro. Entonces, espontáneos, ojalá que surja algún espontáneo entre los que nos ven y que nos diga, yo quiero ser invitado ahí, quiero ser un cometa o un espontáneo. ¿Les parece que dejemos abierto a ver quién se anima a acompañarnos en la próxima de nuestras charlas entretenidas? Por Sí, supuesto. ¿Sí? claro, la invitación está abierta. Ya está. Pues ahí corran la voz. Les mando un abrazo con mucho cariño, amigos de Facebook, amigos de YouTube. Les dejamos nuestro cariño fraternal y esperamos que la próxima semana, el próximo viernes a las 8:30 de la noche, nos sigan en nuestras charlas entretenidas por Facebook. Que tengan la mejor de las semanas. Cuídense mucho porque la pandemia de COVID sigue creciendo, cada vez está tomando otra vez impulso. Cuídense mucho, no bajen la guardia como dicen las autoridades de sanidad, sigan con sus protecciones normales y les deseo que nos veamos la próxima semana. Que tengan los mejores días. Buenas noches. Que pasen Buenas bonita noche. noches y hasta Adiós. luego. Gracias.